Y pues hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta, esta vez en Witch on the Holy Night. Y nada, vamos a empezar con el siguiente capítulo llamado Gio de Luna. Como ya saben, en el capítulo anterior descubrimos que la antagonista principal es Touko Aosaki. Y pues nada, vamos a ver qué sucede. Simplemente ya fue a la casa de Aoko y como que, no sé, declaró la guerra, digamos, de forma abierta. Entonces, a ver qué sucede. Capítulo titulado Aoshido de Luna. Chapter 10. Esta historia cotidiana empezó como cualquier otra. El sol de la mañana alertó a Soujuro de que le esperaba un día de trabajo. Específicamente, los jardines necesitaban cuidados, y un jardín descuidado hacía infeliz a Soujuro. Por suerte, hoy era su día libre de todos los trabajos a tiempo parcial. Era la oportunidad perfecta para ensuciarse las manos. Sin embargo, había un problema. Los terrenos de la mansión eran inmensos. No solo se había dejado el patio a su suerte, sino que también se había descuidado la zona de la puerta principal. Para solucionar estos problemas a fondo, tendría que trabajarlos semana tras semana. Bien, hay que nivelar algunas cosas. En un mundo ideal, su tarea solo le llevaría un día, pero por su enormidad. Por el momento, Soujuro decidió poner un pie en el páramo de la mansión y arrancar la maleza. Sin desaprovechar la luz matutina, empezó a ocuparse de las que le rodeaban la mansión. Según sus cálculos, podría limpiar la explanada, el patio y el jardín trasero para luego tomarse un descanso. ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe? Dudo que lo esté haciendo por diversión. Era poco antes del mediodía en la terraza cristalada. Alice había bajado con un libro en mano para encontrar a Oko sentada con una revista de moda y sorbiendo té con elegancia. Desde la ventana se podía divisar la figura agachada de Soujuro arrastrándose. Ha estado ahí toda la mañana. Lo vi trabajando a primera hora desde la ventana de mi habitación. Le dije que también limpiara el incinerador. ¿Alguna queja? Ninguna. Siempre se esfuerza a seguir esté haciendo frío. Alice se sentó tranquilamente. Le habían puesto la taza de té en la mesa. Se sirvió un poco de té y procedió a abrir su libro. Mm. Mm. Ambas se sentaron a pasar el tiempo en silencio. Habían tenido la misma idea, una taza de té relajante en la terraza cristalada. Una vez decididos sus papeles de la noche, no había necesidad de charlar. Aoko miraba por la ventana, desviando de vez en cuando la mirada hacia su revista. Alice estaba inmersa en un libro sobre magia rúnica. De vez en cuando levantaba la cabeza como si quisiera recordar algo. Como si fuera un acuerdo tácito, al unísono se llevaron la taza de té a los labios y miraron hacia afuera. Para las dos chicas, Soujuro parecía un animal en un zoológico. Ninguna de ellas estaba interesada en echarle una mano. A pesar de la lentitud de sus movimientos, avanzaba a buen ritmo. Cuando Aoko volvió a centrar su atención en la terraza cristalada, sus ojos se cruzaron con los de Alice. Alice devolvió la mirada a su libro, pero poco después volvió a levantar la cabeza.
Se aclaró la garganta e intentó concentrarse en la lectura. No era de extrañar que Alice admirara la diligencia de Soujuro. No habían pasado ni 30 minutos y ya había limpiado el patio de sus antiestéticas malezas. Sin detenerse ni una sola vez, el misterioso jardinero abandonó el patio, resoplando nubes de aliento blanco. La zona que dejó atrás quedó impecable. ¿Ya lo ha hecho antes?, murmuró tras contemplar su obra. Soujuro, un incondicional, trabajaba con seguridad y sin descanso. Estaba impresionada como si estuviera viendo una escena de una gran película, pero no tardó en irritarse. Pensó, ¿por qué iba a malgastar así su energía? Alice miró su reloj. Si comienza ahora, anochecerá antes de que termine con el incinerador. De hecho, ya lo hizo. Lo voy a hacerlo desde arriba. No quería que lo rompiera, así que le di algunos consejos. Le grité durante todo el tiempo desde la ventana que casi se me congela la habitación. Era seguro asumir que Aoko había venido a la terraza cristalada para escapar de su fría habitación. Entre gritar órdenes desde una ventana y limpiar en el frío, era evidente quién tenía que esforzarse más. ¿Chizuki-kun te dijo algo? Sí, bastante, pero no podía escucharlo. En pocas palabras, sus quejas cayeron en oídos sordos. Sin nada más que discutir, siguieron leyendo. El siempre tenso silencio fue roto por Soujuro, quien entró en la casa después de limpiar. Las miró a ambas descontento. ¿Hace suficiente calor, Aosaki? Hace más calor que afuera, a menos que estés caminando por los pasillos. De todos modos, ¿por qué decidiste encargarte de los jardines? La sutil burla de Soujuro no había dado en el blanco. No tenía ninguna posibilidad de ganar, así que se limitó a bajar los hombros ante la derrota. Hoy está haciendo mucho frío. Mañana probablemente nevará, así que quise limpiar mientras pudiera. No pensé que tendría que encargarme del incinerador. Parecía molesto, pero su problema no era el trabajo adicional. Estaba contento al hacerlo. Lo que le molestaba era que nadie le hubiera echado una mano. ¿Y qué? Todos necesitamos usarlo. Oye, ya que andas generoso, pasa la aspiradora por el pasillo de arriba, ¿sí? Ah, y esa abrazadera para la haya de atrás están las últimas. Dale un buen uso a esa caja de herramientas que tienes en el ático. Y una vez que hayas terminado con eso, ven a mi habitación. Hay muchas cosas que me gustaría que tiraras al incinerador. Por eso le hizo limpiar el incinerador. Es algo cruel pero inteligente. ¿Y qué vas a hacer mientras yo hago todo eso? No lo sé, quizá toque la guitarra un rato. Aoko pensó detenidamente en cómo pasar la tarde. Sin embargo, la idea de limpiar no se le pasó por la cabeza, como siempre había ocurrido. No era por rencor que no quería ayudar a limpiar, era porque la palabra limpieza no estaba en su vocabulario. ¿Por qué esta mansión se encuentra en tan mal estado? Ahora Soujuro sabía el motivo. Sin embargo, el pasillo de arriba sí era muy largo, y Aoko no mentía sobre el frío que hacía. Por dentro no había mucha diferencia con el exterior. Ya veo. ¿No me vas a ayudar, verdad? A ver, sí me gusta limpiar, pero no sé. ¿No te sientes un poco culpable por utilizar así un compañero de casa? ¿O acaso te da igual? Como siempre, puede que se haya excedido. Sus comentarios fueron acertados. Aoko cerró su revista y volteó a mirarlo. Enfurecida, lo fulminó con la mirada. Sus definidos ojos azules se posaron sobre él. Soujuro sabía que no había dicho nada injusto, pero siempre se echaba para atrás. Soujuro, permíteme explicarlo una vez más. Está bien, respondió de inmediato, enderezando la espalda ante el tono frío y tranquilo de Aoko. No te confundas, no estás aquí por hospitalidad. Te estamos aguantando, porque no nos queda de otra. Aoko no escatimó en palabras. Soujuro asintió derrotado. Vale, soy una mascota. Exacto, y una muy inútil. Aoko respondió hasta harta de la conversación. Aunque Soujuro no tenía derecho a responder, lo intentó. Que yo sepa, la mayoría de las mascotas no tienen que comprar comida ni pagar alquiler. ¿Dijiste algo? Nada, solo soy un perro tonto que le ladra al árbol equivocado. Levantó la mano con desdén, sabiendo que no podía ganar. A los oídos de Aoko, su intento de desprecio sonó jocoso. Soujuro,
entiendes la situación en la que estás, ¿verdad? Sí, una en la que yo hago todo el trabajo. Aoko sonrió ante la obediencia de su mascota. Mientras supiera cuál era su lugar, no importaba nada más. Parecía muy satisfecha con su respuesta. A ti no te importa nada, ¿cierto, Chizuki-kun? Su sonrisa juguetona se nubló, al igual que la expresión de Soujuro. Aosaki, no puedo respirar. Si sigo así, no podrás volver a quejarte. ¿Lo intentamos? Soujuro negó con la cabeza, con una expresión cada vez más lúgubre. Chico listo. Créeme que a mí tampoco me gustaría verte asfixiado. El intenso sonido cesó. Soujuro se tocó la garganta con cautela. El collarín que de repente se le había apretado alrededor del cuello volvió a su tamaño normal. ¿Tienes idea de lo doloroso que es asfixiarse? Es insoportable. Te dije que para eso era tu collar. Eres muy ingenuo, así que aproveché para probarlo. Ahora ya sabes cuál es tu lugar. En fin, termina tus deberes, estás desperdiciando el día. Vale, está bien. Eso es lo que el sol intenta decirme esta mañana. Soujuro salió del solitario con los hombros caídos y el rabo entre las piernas. Aoko lo observó antes de volver a su revista como si nada hubiera pasado. Alice no le prestó atención, no tenía nada que ver con ella. Cuando Soujuro se marchó, la habitación volvió a quedar en silencio. Mientras el reloj avanzaba, Alice dejó de leer su libro. ¿Hay alguna razón por la que eres tan dura con él?, respondió como si hablara consigo misma. Aoko respondió sin levantar la vista. Pues no, de todos modos vamos a borrarle la memoria. ¿Para qué subirle el ánimo? Tan misteriosa como siempre, pero sincera a su manera. Ahora que lo dices, así puedo entenderlo. Alice no podía creer que se hubiera olvidado de la situación. En silencio levantó la vista de su libro y volvió a mirar al exterior. El patio que se veía desde la ventana le recordó al lugar donde vivió hace una década. Nada podía compararse con la belleza de aquellos misteriosos jardines. Pero de ser eso cierto, ¿por qué el paisaje le hacía sentir nostálgica? Todo lo que Soujuro había hecho era cuidar de los jardines con la bondad de su corazón. En solo medio día había logrado tanto. Era Nochebuena y había empezado a nevar. Su llegada fue demasiado oportuna, como se hubiera esperado ese día en concreto. La fría y bulliciosa calle principal parecía brillante y vibrante bajo la capa de blanco helado. Las estatuas de renos iluminaban los alrededores. Los niños bailaban alegremente al son de los cascabeles. La gente caminaba por la calle de ladrillos con sonrisas en sus rostros. Pero esas festividades no habían llegado a la mansión de la colina. El silencio cubría el aislado edificio. La sombra del bosque cubierto de nieve se extendía, llamando en la oscuridad. Las personas regresaban al calor de sus hogares sabiendo que les esperaba una noche amarga. Durante todo el día, algo andaba mal en la mansión. Tal vez fuera la calma que precede a la tormenta. Habían pasado 2 días desde que Aosaki Touko se reveló. Aoko y Alice pasaban cada vez más tiempo encerradas en sus habitaciones. Cada hora de comer se habían vuelto notablemente más tranquilas. Una vez decididos sus papeles, estaban demasiado ocupadas con sus propios asuntos como para preocuparse la una de la otra. Ese día habían estado descansando en el salón desde primera hora de la mañana. El ambiente era tranquilo. Bueno, al menos por ahora. Soujuro temía que esta noche ocurriera lo mismo. La nieve no pudo esperar hasta mañana, ¿eh? Dirigió sus palabras hacia las chicas del sofá. Aun cuando sabía que serían ignoradas, que la nieve cayera hoy, mañana o nunca, no les afectaba. La nieve solo daba lugar a una blanca Navidad. Aoko permaneció en silencio. No lo estaba ignorando, simplemente tenía otras cosas en la cabeza.
Soujuro lo sabía, pero lanzó una mirada solitaria en la terraza acristalada. El patio que había limpiado hacía solo unos días estaba oculto por una capa de blanco. La nieve que caía se detenía de vez en cuando, pero luego volvía a caer como si se burlara de Soujuro. A la mañana siguiente, el patio sería un paraíso invernal. Aoko y Alice tomaban té a sorbos para combatir el frío. De hecho, era lo único que hacían. Ahora que lo pienso, el cabello de Touko-san era más oscuro que el tuyo, Osaki. Nunca había visto un cabello rojo tan bonito. Lástima que fuera tan corto. Soujuro se puso a hablar sin esperar respuesta. Sin embargo, ¿su cabello era corto? ¿Es corto? La mirada de Aoko pasó de la indiferencia a su mordacidad habitual. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a su cabello, verdad? Sí, más corto que el de Alice. ¿Es para tanto? Realmente no. Es que su cabello era más largo que el mío. Ya veo, de veras se lo cortó. Aoko habló con un tono preocupado. Con cierto interés, Alice dirigió su mirada a Soujuro. ¿Qué pasa con que se haya cortado el pelo? ¿Hace alguna diferencia contra ti, Osaki? De hecho, sí. Como no tenemos nada que hacer hasta el anochecer, te lo explicaré. Tienes suerte. Si no hubieras dicho nada, no nos habríamos dado cuenta al luchar contra ella. Aoko miró con complicidad a Alice. Su expresión sugería que la estaba atendiendo. Probablemente buscaba su aprobación. Alice permanecía callada como siempre. Su expresión no mostraba ni aprobación ni rechazo. ¿Cómo lo digo? Los hechiceros pueden usar su cabello como arma. Durante mucho tiempo el cabello y los ojos han sido vitales para la hechicería, más aún en el caso de mi hermana. Cuanto más coloridos los ojos, mejor. Cuanto más largo sea el cabello, mayor será la calidad. El cabello tiene las mismas cualidades que el cuerpo. Cuando crece durante muchos años, se convierte en un componente base poderoso. Por eso estoy dejando crecer el mío. A veces cuidarlo es un fastidio, pero me gusta peinarlo. Soujuro miró disimuladamente a Alice, preguntándose si a ella le ocurriría lo mismo. Quizá Alice se lo había cortado porque era una molestia mantenerlo. Sonaba estúpido, pero se trataba de Alice. Soujuro asintió para sus adentros. ¿Eso quiere decir que vas a estar bien, Osaki? Pues Touko-san tiene el cabello corto. Si usó todo su cabello antes de venir aquí, sí. El cabello largo se puede usar de muchas formas. Yo solo puedo usarlo para reforzar temporalmente la magia, pero mi hermana puede usarlo para completar hechizos más duraderos. Con todos esos pensamientos y recuerdos en el cabello, es como tener un clon hechicero. Incluso puedes usarlo como un perro o un gato muerto, revivirlo y convertirlo en familiar. Los familiares sin energía mágica precedente, como ese perro o ese gato, pueden adquirir circuitos mágicos, todo gracias a su pelo. La criatura reanimada se convierte en algo diferente, incluso puede hablar y adoptar forma humana. Su comportamiento también cambia, hasta parecerse a un hechicero normal. ¿Cierto, Alice? Sus últimas palabras acompañaron una sonrisa burlona. Alice la ignoró por completo. ¿Touko-san tiene familiares como Alice? Parece que sí. Debe llevar más de 20 años dejándose crecer el pelo. Podría tener un ejército de familiares poderosos. La pelea en el parque de atracciones. Soujuro se estremeció al recordar a Kuonji y Alice liberando a Fladsnark. El aceite de la luna había sido un familiar único, ajeno a este mundo. Oye, tranquilo. No va a crear un familiar que destruya Ciudad Misaki ni nada parecido. Aún así, un familiar creado con tanto cabello sería muy poderoso. Sin embargo, los hechiceros que usan su pelo necesitan reiniciar uno de los 3 pilares. Tienen que volver a dejarse crecer el pelo. Hacer familiares es fácil, pero guiarlos no. A medida que Aoko hablaba, su ánimo mejoraba notablemente, como si hubiera hecho un gran avance. Perros y gatos. Soujuro la dio la cabeza mientras la escuchaba. No podía imaginarse un mundo en el que perros y gatos fueran tan poderosos. Qué raro. Touko-san es una marionetista. ¿Por qué se rebajaría a ser familiares?
Seguramente no tiene ayudantes. No pediría ayuda con un asunto personal que concierne a la familia. Es más, creo que la marioneta del parque no estaba hecha con su pelo. Ahora que lo recuerdo, dijiste que tenía aspectos personalizados. Su movimiento perpetuo basado en maldiciones, sus brazos enroscados. Es imposible que Touko-san creara la marioneta desde cero. ¿Qué quieres decir? Que no es la clase de persona que se entrega a sí misma en sus creaciones. Podría considerarlo en una réplica perfecta, pero las que destruimos ni siquiera eran copias débiles de ella. Aoko, ¿esa marioneta tenía el mismo poder que Touko-san? Claro que no, para nada. No fue creada con su cabello, así que debemos estar alerta por si hay un familiar fusionado con su energía mágica. En tu experta opinión, ¿crees que su familiar podría ser más fuerte que ella? Si no es así, ¿para qué lo crearía? Necesita ayuda, somos 2 contra 1. Va a atacar con su familiar al mismo tiempo. Creo que lo entiendo. Al menos sería una pelea justa. Bueno, cuando se trata de familiares, creo que tienes las de ganar. Alice nunca ha sido derrotada por un familiar, suspiró ante el exceso de confianza de Aoko. Aoko, aunque utilice su reserva de 20 años, solo puede usar animales pequeños como recipientes. Si Touko prepara un familiar como arma, lo dudo. Mi hermana no caería tan bajo. Aoko y Alice se miraron a los ojos. La conversación había vuelto al salón, pero el tema no era apto para débiles de corazón. Supongo, aún así, nada caza mejor a un humano que a un humano. Puede que Touko-san no haya resucitado a los muertos, pero probablemente tenga algo igual de poderoso bajo la manga. Sí, entiendo. Admito que los genios a veces se estancan en su propio mundo. Si me lanzo un cadáver, estaré preparada. Aoko asintió de mala gana ante la franqueza de Alice. Ni qué decir tiene que Soujuro estaba completamente perdido. Esto no lo entiendo muy bien. ¿Por qué creen que el familiar está muerto? Porque los compañeros vivos no son familiares, son co-conspiradores. Los familiares no pueden vivir con un mago que los mantenga. Aún así, son el complemento perfecto. Tienen fuerza de voluntad y bastante inteligencia para compensar los defectos de su mago. Es lo que cualquiera quisiera en un gran familiar. Seamos sinceros, ¿quién no querría resucitar a un compañero así? Completamente obediente y capaz de compensar las debilidades de su mago. Soujuro sentía que un familiar se asemejaba bastante a él. Bien, mi hermana siempre ha usado las runas, así que podemos predecir sus tácticas. Su carta de triunfo de la que debemos preocuparnos es probablemente un familiar. Y es probable que ya haya usado todos sus muñecos. Aoko se dirigió directamente a Alice en busca de confirmación. Alice asintió con la cabeza. Bien, haremos lo que dije, descansaremos por hoy. La haré arrepentirse por toda la porquería que nos ha hecho pasar en este último mes. Aoko apretó los dientes y cerró los puños. No parecía más que rivalidad entre hermanas. De hecho, probablemente solo era eso. Al mirar a Aoko, Soujuro soltó un suspiro de alivio. Con lo que había pasado con Touko y cómo habían reaccionado a su visita, el ambiente había estado terriblemente tenso. Por ahora, Aoko parecía mucho más tranquila. Se consoló pensando que tal vez las hermanas simplemente olvidarían sus conflictos. Aunque Aoko y Touko no fueran hermanas, no le gustaría ver lo que pasaría si se pelearan. Las manecillas del reloj giraron suavemente, acercándose a la noche del juicio. Un silencio despiadado pronto vendría a burlarse de la dicha de Soujuro. Al aparecer de la noche, 2 cosas desaparecieron. La primera fue la caprichosa nevada. La segunda fueron las luces de la mansión en lo alto de la colina. Aoko y Alice no estaban en ninguna parte, solo quedaba Soujuro. Era Nochebuena. Aunque Aoko y Alice aún no habían encontrado a Touko, sabían que todo concluiría en el transcurso de este día y el siguiente. La Navidad solo ocurre una vez al año.
Era una época única para las conclusiones y los nuevos comienzos. En Japón, la festividad moderna se remontaba solo a unos 100 años atrás y celebraba el nacimiento de Cristo en nombre, con todos sus adornos modernos. No era ni un homenaje puro ni una corrupción de la festividad que la inspiró. En todo caso, el maná de la tierra aumentaba considerablemente durante los festivales. Tales distorsiones cargadas eran una bendición para el arte de un mago, ya fuera creativo o destructivo. Aosaki Touko intentó destruir los sellos locales que reunían y hacían circular adecuadamente la energía mágica de la tierra y sus habitantes. Soujuro pudo deducir eso de la conversación entre Aoko y Alice. Touko ya se había cobrado 3 sellos. Solo quedaban 2. Otra pérdida llevaría a la derrota de Aoko y Alice. Para proteger los que quedaban tenían que separarse. Aoko carecía de energía, por lo que tendría que pedir uno de los ploys de Alice y dirigirse al sello de Toukawa, que contaba con el mayor suministro de energía local. Alice iría preparada al sello de Yashirogi. Libre de las restricciones de la sociedad civilizada, la hechicería es más poderosa a medianoche. La joven bruja y la maga aprendiz se desearon suerte antes de abandonar la mansión. Eran casi las 10 de la noche. Después de que las chicas se pusieran en camino, las 2 primeras horas pasaron rápidamente. Cuando Aoko se dispuso a marcharse, Soujuro la acompañó hasta el vestíbulo. Ninguno de los dos se había dirigido la palabra. Se había marchado sin mostrar ningún rastro de miedo. Era difícil saber si no quería involucrarlo, o si no lo consideraba un aliado digno en combate. La idea se le quedó grabada. Soltó un largo suspiro, no por desánimo o frustración. Fue un suspiro mecánico, sin emoción. Se sentó en el suelo casi helado, con la mirada perdida en la claraboya. La luz de la luna asomaba entre las nubes. Imaginó la luz de la luna rebotando en el manto de polvo de la ciudad e iluminando la noche. Pero no se encontraría en el centro. Para empezar, su papel era observar desde la barrera. Sus compañeras y él vivían en mundos distintos. No podía seguirles el ritmo, y si no mostraba la misma voluntad, se quedaría a un lado. Sin embargo, lo entiendo. Ya no me necesitan. Soujuro contempló la luna. En algún lugar de su interior sintió un atisbo de tristeza. Cubierto de blanco y envuelto en la oscuridad, el parque parecía un recuerdo olvidado. No había ni un alma a la vista. La noche parecía mucho más enigmática de lo habitual, pero el aire era lo bastante limpio como para tomar. Aunque solo una pizca de luz de la luna se asomaba entre las nubes, iluminaba el mundo entero. En esos momentos resonaron los pasos de una joven, pisoteando el silencio blanco y calmo bajo un sol de medianoche. La pálida luna iluminaba el cielo azul, el cielo en una tinta azul. Solo algunas farolas y una incongruente cabina telefónica delataban signos de civilización. Apareció una chica vestida de negro. Contra el paisaje nevado, la figura de Kuonji Alice era inconfundible. Negro puro aún más que la misma noche. Era su abrigo, sus guantes y su sombrero, incluyendo su cabello y sus ojos. Nada se movió por un momento, ni Alice ni el paisaje blanco. El mundo era una pintura inmóvil de un campo nevado. Solo el tiempo se movía, oscureciendo poco a poco las luces del parque y las de las casas cercanas. Yashirogi era una ciudad más moderna y desarrollada que Misaki. Aunque el parque estaba situado en el centro de la ciudad, se había convertido en un punto ciego. Los promotores lo habían pasado por alto y carecía de valor comercial. Unas pocas casas rodeaban el parque. Las farolas se apagaron a medianoche. Era una noche blanca. La gente e incluso las máquinas dormían profundamente. Parece que llegué temprano. Alice susurró, observando cómo se apagaban lentamente las luces de la calle. Le pareció oír el aullido de un perro a lo lejos.
Quizás aullaba la luna. El aullido se adentró demasiado en la noche. ¿Es un lobo? Sonó el teléfono. Quizá era la primera vez que sonaba desde que Soujuro se mudó a la mansión. Entre la duda, tomó el auricular y se lo acercó al oído. No oyó nada. Sintió que tenía que decir algo, pero no se le ocurría qué. Tal vez algo como, hola, ¿mansión Kuonji? O por si acaso, esta es la mansión Ozaki. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, una voz tan ligera como el aire sonó en el auricular. ¿Chizuki-kun? Soujuro apenas podía oír la voz, pero sin duda era la de Alice. ¿Sí? ¿Eres tú, Alice? No hubo respuesta. El silencio era tan profundo como la noche, salvo por el sonido de la estática del receptor. Tras una larga pausa, Alice habló por fin. ¿Aoko está ahí? No, aún no ha vuelto. Ya veo. Con un sonido la llamada terminó. Soujuro se preguntó si ella tendría algo que decir, pero no pudo responder a tiempo. Avanzaron lentamente, atravesando la nieve fresca. Eran muchos. ¿De dónde habían salido todos? Muchísimos perros salvajes le gruñeron a Alice, con los ojos puestos en ella. La nieve se pegaba al pelaje sarnoso de las bestias. Sus colmillos apretados y sus ojos inyectados en sangre ocultaban un hambre apenas contenida que podía estallar como un relámpago en cualquier momento. Ansiaban probar su carne caliente y saciar sus estómagos vacíos. Para ellos, la chica de negro era como un faro en un mar tormentoso. Los observaba, desinteresada. Parece que el sello de Yashirogi era el objetivo clave esta noche, y no Toukawa, a donde había ido Aoko. Alice siempre había sido intrépida, y el juego de niños que tenía ante sí difícilmente iba a cambiarlo. Su principal enemigo no eran los perros que la rodeaban, sino la maga solitaria que estaba detrás de ellos, Aosaki Touko. ¡Qué gusto tan horrible! ¿Esto es en lo que has caído en los últimos años? No es que me queje. Si esto es lo que realmente eres, entonces Aosaki y yo no tenemos nada de qué preocuparnos. Touko se rió ante la acerba burla. Vaya, vaya, qué espíritu tan inamovible. Quédate tranquila, Alice. No hago esto por diversión. Atravesando la nieve caída, Touko apareció lentamente. Llevaba un abrigo verde, Llevaba un abrigo verde musgo que contrastaba fuertemente con el atuendo de Alice. Una bufanda de seda le calentaba el cuello. Era alta y llevaba el pelo corto, con una postura más valiente que la de cualquier joven. Después de todo, aquellas presentes debían parecerse menos a la reluciente luna y más a la oscuridad que la rodeaba. Los ladridos se calmaron. Como sirvientes en una corte real, apartaron sus ojos de su gobernante, para que no les arrancara los ojos y el corazón. Ha pasado tiempo, Alice. Así es, te veo en buenos ánimos, Touko-san. Las separaban unos 3 metros. Entre ellas no se había perdido el cariño. Solo eran 2 enemigas. Una saldría victoriosa y la otra caería. Bien, ¿qué quieres hacer, Alice? Tenemos que hablar de muchas cosas. ¿Cómo has estado? Tengo muchas ganas de contarte todo lo que he hecho. Podemos hablar unos 5 minutos, ¿no? Me temo que no. Si te doy la más mínima oportunidad, me lo robarás todo. Los siguientes acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Con una audacia sin pensárselo 2 veces, Alice sacó un cascabel de gato de la costura de su manto y lo dejó caer. Diddle diddle. El comienzo de la hechicería de Kuonji Alice. El comienzo de una noche de cuentos de hadas. Aoko preferiría un enfoque rápido, como de película del oeste, pero Alice prefería la magia de manos. Utilizó los puntos ciegos de su objetivo en su contra, terminando el juego antes de que supiera su comienzo. La campana cayó como una moneda en una fuente.
Cuando estaba a punto de tocar el suelo, se hizo añicos, desapareciendo sin rastro alguno. Runas. Correcto. Me pasé el día tallando caracteres en el parque. Con el camino de ladrillos fue tarea fácil, aunque consumía algo de tiempo. Mira, estos bosques tienen un lienzo en blanco de 1200 metros cuadrados. Increíble, ¿no? Ahora mismo estamos paradas en 300.000 caracteres de runas. Alice dio un paso atrás y tragó saliva. Touko había tallado runas por todo el suelo. Incluso en la zona en la que Diddle Diddle reaccionó, solo había una cantidad deprimente de ellos. ¿De verdad los había esculpido en todo el parque? Alice no reaccionó con sorpresa, simplemente entrecerró los ojos. Podía entender que le hubiera llevado todo el día. No era de extrañar que Diddle Diddle, el banquete de la noche, fuera destruido por la flor innata del sol. Sin embargo, ¿cómo las ocultaste todas? Había demasiadas runas. ¿Qué clase de hechicería era capaz de tal cosa? Ah, es que son especiales. Estas runas cambian de lugar como ahora. Parecen simples arañazos, pero vuelven a su forma original cuando entran en contacto con una fuerte energía mágica. Podrías llamarlas runas de memoria. No importa cuán oscura sea la noche, estos pequeños soles no se pondrán. La nieve los ocultó con su belleza. Hablaba con modestia, pero Alice no podía imaginarse la cantidad de persistencia, técnica y habilidad que debió requerir. ¿Y solo le llevó un día? Incluso 10 magos tendrían problemas para producir tantas runas sofisticadas en poco tiempo. Además, estas runas estaban hechas con técnicas desconocidas que la asociación no había aprobado. Touko-san no quisiera admitirlo, pero este poder es demasiado para una pobre chiquilla como yo. No digas eso, nunca te vi de esa manera. Aunque hubo momentos en los que admiraba tu cuerpo, tener uno así. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Alice cortó el comentario sarcástico de Touko con una mirada mortal. El ojo izquierdo de la chica vestida de oscuro cambió de color a un ominoso rubí. La velocidad del encantamiento fue fenomenal. Los ojos místicos de Alice atraparon a Touko. Había quedado completamente cautivada por la mirada de la chica. Touko intentó levantar el brazo, pero no pudo mover ni un dedo. Los ojos místicos de Alice ejercían un control absoluto, sin posibilidad de resistencia. Solo a los órganos internos de una persona se les permitía la libertad de moverse. Dado que sus órganos todavía funcionaban, era más preciso decir que sus ojos prohibían los actos del objetivo. Alice desempeñó su papel con maestría. No era la velocidad de sus ojos lo que le dio la ventaja. La destreza con la que tejía sus hechizos para explotar la más breve vulnerabilidad era lo que le confería a Alice un encanto superior al de los otros magos como Aoko. Esta bruja que oculta vivía en la era moderna se hallaba más curtida en batallas mágicas que Osaki Touko. Qué lástima. Sin Diddle Diddle tus ojos no pueden hacerse acrósticos. Estuviste cerca. Si tuvieras a tu Ploy Kick-Chow lunar, te habría estado pidiendo clemencia. La formación que sujetaba a Touko comenzó a distorsionarse. En un parpadeo, la maga había superado a los ojos místicos de Alice. El traje negro de Alice ondeaba al viento. Se giró para no estar de frente a Touko. La maga se había recuperado a través de sus propios ojos místicos. En la raíz de los ojos místicos de Touko había un hechizo de hipnosis. Estos ojos, más eficaces cuando se enfrentaban a su presa, podían secuestrar la conciencia del objetivo. Era difícil resistirse de frente. Sin embargo, aunque estuviera dentro de su alcance, su efecto disminuía enormemente si el objetivo no miraba a sus ojos. Además, la chica era la última bruja de su linaje, que dominaba un sinfín de cuentos de hadas. Contra los ojos místicos que proyectaban sus efectos bastaba con girar el cuerpo para repeler la mitad de la energía mágica. Al igual que los ojos de Alice, los de Touko también podían inhabilitar acciones. Alice había escapado por muy poco. El daño que había sufrido era el peso de una ramita en un bosque. Solo tenía que dejar que la energía... En un segundo,
Alice sintió escalofríos en el cuerpo. Esto es malo. El tacto de la muerte recorrió su espalda. Miró fijamente a la magia que tenía delante, mientras unas esferas azules de goma salían de debajo de su abrigo. La mirada se hizo más intensa. Alice fijó la mirada resistiéndose a los ojos místicos de Touko con los suyos. No podía darse el lujo de perder. En términos de energía mágica pura, los ojos místicos de Alice eran más poderosos y avanzados que los de Touko. Nadie podría vencerla, pero su reserva de energía mágica pura, sofocada por valores anticuados, no era rival para la locura de Touko. En el fondo de sus ojos, pareciera que los ojos revelaron un poder sellado. Dentro de la lente cristalina del iris izquierdo de la maga había un pozo sin fondo, un cubo de Klein. Alice se estremeció de dolor. Las ataduras se multiplicaban. Eran muchos ojos místicos, miles, quizás todos miraban a Alice. La presión no dejaba de aumentar. Era infinita y Alice no lo sabía. Pudo verlo. Por increíble que parezca, pudo ver ojos que crecían dentro de otros ojos. Touko había colocado espejos opuestos dentro de sus ojos, resultando en un resplandor infinito. Era el acto de una lunática. Creaba ojos místicos dentro de ojos místicos. E incluso podía controlar el caos resultante causado por todas las copias. Su locura no tenía límites. Ningún mago en su sano juicio produciría tantos arcanos, el último escape de la humanidad, de forma tan indiscriminada. Ay, ¿te estoy incomodando? Dime, ¿estoy imitando bien a un Meister? ¿No estás sorprendida? En vez de manipular la realidad usando un arcano extraño como tú, produzco en masa un arcano para manipularla a mi antojo. En apariencia son ojos místicos normales, pero su volumen es infinito. No importa cuánta energía mágica use un oponente para resistirlos, solo multiplicarán su energía para atacarlos. Ejercía un poder sin límites para incapacitar a su oponente. Una vez que el oponente quedaba atrapado, quedaba encadenado al concepto del infinito. Los ojos de tipo proyección tenían un defecto fatal. Su potencia de lanzamiento y sus fórmulas eran insignificantes en comparación con la gran artillería de hechizos encantados. Pero Touko había desbaratado esa sabiduría convencional con fuerza bruta. Si el arma era una pistola de guisantes, solo tenía que traer más armas. Una bala de 9 milímetros nunca podría destruir una fortaleza a menos que le lanzaras una masa de balas de fortaleza. El principio era brutalmente simple, pero en el mundo de la hechicería donde los conceptos decidían la supremacía, Touko había creado el arma perfecta. El objetivo quedaría atado hasta que cerrara los ojos, al menos en teoría. Los efectos eran infinitos. Ninguna cantidad de energía mágica podría superarlo, por lo que era completamente inútil resistirse al uso de la energía mágica. Una forma clara de contrarrestarlo sería mantenerse fuera de la línea de visión de Touko. La táctica común contra los ojos místicos era derrotar al usuario antes de que éste te divise. Sin embargo, había otra manera. Era más simple de lo que se creía. Me temo que tendremos que terminar aquí. ¿Algunas últimas palabras? Alice ya no podía ver a su enemiga. Los ojos infinitos de Touko la habían atado. Solo podía divisar un trozo de luz de luna y una raya azul trazando su camino hacia ella. Así está bien. Ojalá pudiera decir que no me arrepiento de nada como tú. Dibujó una runa en el aire, liberando una onda expansiva que desgarraba la carne. Las ráfagas se convirtieron en cuchillas de aire que destrozaban el abrigo de Alice y picaron. Plumas azules aleteaban a su alrededor. Touko sintió algo a sus espaldas y se dio la vuelta.
5 cascabeles con forma de gato fueron arrojados a sus pies. Y con esa rapidez se rompieron en pedazos. Ante ella estaba Kuonji Alice intacta. Esa runa fue una brisita. En serio, perdiste tu toque, Touko-san. Usaste un doble. No sabía que los ploys podían tomar la forma de un mago. Ahora lo sabes. Es inútil en cualquier otro día del año, pero viene bien cuando alguien intenta matarme. En respuesta a las palabras de Alice, un pájaro empezó a cantar sin parar. Un sacrificio desconocido. ¿Quién mató al petirrojo? Resonando en la noche con canto desafinado. Ah, esa vieja rima. Pero solo se puede matar una vez. Tampoco es que me importe mucho. El pájaro emitió un graznido de muerte, muy impropio de las aves. Detrás de Alice, el petirrojo azul cayó de su árbol, víctima de los ojos místicos de Touko. ¿Qué cosa más inútil? ¿Qué te parece si volvemos a empezar? O mejor, terminemos con esto. No tienes muchas opciones en este parque. No entiendes nada. Sí, tal vez no pueda librarme de tus ojos, pero... Build up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. La canción brotó de las profundidades de la tierra, provocando un poderoso temblor que marcaba el nacimiento de algo gigantesco. Touko necesitaba arrojar a Alice a un infierno infinito antes de que aquello pudiera completarse, pero ya era tarde. Wood and clay will wash away. El suelo cobró vida. Un dedo y luego otro, y así sucesivamente se levantaban como torres. Tierra, nieve y ladrillo unidos manifestando un gigantesco titán de piedra. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué hace ese monstruo aquí? Touko estaba tan enfadada y confundida que apenas podía ordenar sus pensamientos. El gigante del puente, el monstruo de los cuentos de hadas de Mainster, surgió del suelo, arruinando el plan de Touko. El gigante era demasiado poderoso, pero solo podía ser invocado bajo una condición. Debe estar cerca de un río natural. Esa era la única condición del monstruo. Pero no había tal cosa cerca de este parque, por no hablar de que se alzaba directamente entre Touko y Alice en medio de la batalla. Ah, parece que sí hay un río. Sería exagerado llamarlo río, pronto desaparecerá. Touko bajó la mirada. Estaba parada en un charco de agua. La cicatrizada maga roja quedó boquiabierta. Fue por eso que Alice usó a Diddle-Diddle. Aunque las campanas podían ser respuestas, eran valiosas para Alice, y había gastado 5, lanzándolas en línea recta para que las runas solares las destruyeran. Y las marcas de las garras. ¿Un arroyo de nieve derretida? Los brazos del troll del Támesis se elevaban desde el pavimento de piedra. Solo el torso del monstruo superaba los 80 pies. Su forma se componía únicamente de piedra. Anteriormente había creado uno utilizando los árboles de un bosque, pero Touko supo al instante que el monstruo que tenía delante debía ser el doble de poderoso. ¡Alto ahí! Desató sus ojos místicos amontonados. No tenía sentido en esta etapa, no tenía ningún efecto sobre el gigante. Como ya se había dicho, los ojos místicos pueden ser contrarrestados de dos maneras. La primera es ocultarse de la vista del mago. Esa era la respuesta común. La otra manera, sin embargo, era terriblemente simple, pero 100% efectiva. Es menos una forma y más un hecho. Los ojos místicos maldicen un objetivo al enfocarlo. Pero, ¿y si el objetivo fuera demasiado grande para enfocarlo por completo? La respuesta era, apenas se podía detener un solo brazo. El gigante impávido levantó el brazo derecho y lo lanzó contra el suelo, destruyendo los miles de runas.
Las piedras destruidas fueron absorbidas por el brazo, aumentando su masa. Como bien dijo la maga, no importa cuán oscura sea la noche, estos pequeños soles no se pondrán. Aun si los soles no se ponen, pueden ser aplastados bajo el bulto de la mano de un gigante. La vencedora de la batalla estaba decidida. Aosaki Touko cerró los ojos y se preparó para escapar. Los perros callejeros comenzaron a gruñir, temerosos de la corpulenta figura que tenían ante ellos. Me ganaste esta vez. Parece que no soy rival para un Meister. Sigamos peleando en otro momento, ¿sí? ¿En serio crees que puedes escapar, Touko-san? Por favor, dame algo de crédito, Alice. De hecho, no soy la que debería escapar. No había rastro de arrogancia en el tono de Touko. Incluso frente a un titán al que no podía dañar, su confianza era inquebrantable. ¿Y eso se debía a qué? El acto de apertura ha terminado. Salveo. Ya no era una batalla de habilidades. Había comenzado una lucha de supervivencia. Los dedos de Touko chasquearon, para que una hermosa y aguda melodía flotara hacia la luna. Resonó a su alrededor. El aullido en espiral desenterró recuerdos antiguos y primitivos. Su fuente emergió de las sombras y aterrizó al lado de la maga. El labio de Alice tembló levemente. No sentía miedo, sino admiración al reconocer a la criatura ante ella. Era una majestuosa bestia dorada, que en el dominio de lo mágico y lo fantasmal trascendía y era algo divino. Era una vida que debería haber desaparecido del mundo con la era de los dioses. Un arcano derivado de la sabiduría humana, preservado por miles de generaciones de la tradición oculta. Una reencarnación de un milagro que antaño caminó libremente en el mundo, el enemigo natural de la hechicería, a la que podía aplastar con facilidad. Una silenciosa resignación se apoderó del rostro de Alice. La bestia dorada atacó. Ni siquiera tuvo la oportunidad de admitir su derrota. Podía escuchar la respiración de la bestia en su oído. Parecía que llevaba poco tiempo inconsciente. Alice abrió los ojos y respiró hondo. Cada bocanada de tos hacía que el dolor recorriera su cuerpo. La sangre le brotó de la boca y la escupió en el frío suelo. Cuando recuperó la vista, pudo vislumbrar el cielo lejano, la nieve que caía y el lobo dorado. El lobo jadeaba. Miró fijamente a Alice con la saliva goteándole de la boca a su mejilla. Tenía los colmillos afilados como cuchillas. Su pelaje era más brillante que el de cualquier otro animal que hubiera visto jamás. Unas garras brutales, semejantes a cuchillos, sobresalían de sus enormes patas manchadas de sangre. Sin embargo, no olía como una bestia. Sin duda, ante la presencia de una criatura tan noble, un humano se sentiría como el animal inferior. La batalla entre Alice y el lobo había terminado antes de empezar. Después de destruir al troll, bautizó a Alice con sus crueles garras, sin darle ninguna posibilidad de escapar. Su golpe lateral le había desgarrado su abdomen como una espada, desgarrando su ropa y carne hasta llegar a su corazón. Aún así, ni una sola vez Alice hizo un ruido. El lobo la tenía inmovilizada y la miraba fijamente. Sentía que sus extremidades se romperían en cualquier momento. Esa era la situación en la que se encontraba. Ahora que estaba consciente, Alice miró a su enemigo con ojos de dolor. No sintió miedo, solo la fría realidad invadiéndola. Al notar el comportamiento de Alice, el lobo se detuvo con la pata todavía levantada. Se miraron a los ojos. «¿Estás sangrando? ¿No te duele?» La voz del lobo fue una sorpresa, pero no cabía duda de que podía hablar. «¿O es que no te molesta el dolor?» La voz del lobo sonaba inocente, casi infantil. En un contraste absoluto con lo que le había sucedido hasta entonces, el lobo sonrió. «Sea como sea, tienes agallas, señorita». El lobo abrió la boca y apretó la mandíbula alrededor del cuello de Alice. «Veo».
El tono de Touko era más afilado que los colmillos del lobo. El lobo se congeló. Touko-san. La soltó y lentamente giró la cabeza hacia la voz. ¿No te había dicho que no acabaras con ella? ¿Quieres ocuparme aún más, idiota? Pero si esa es la mejor parte. Ah, qué aburrido. Ese gigante cayó sin ser gran cosa. Me decepcioné. El lobo se alejó de Alice, como si ya no estuviera interesado en su presa. Para la bestia dorada, era poco más que un viejo juguete para masticar. ¿Sigues consciente a pesar de que perdiste tanta sangre y te rompiste los huesos? Vaya que eres fuerte. ¿Será obra del entrenamiento del Meister? Apenas aferrándose a la vida, Alice miró fijamente a Touko, pero en su derrota no llevaba una mirada de odio, sino una de incredulidad. Alice simplemente se preguntaba por qué Touko trajo a semejante bestia. Ah, se me olvidó presentarlos. Este es el último hombre lobo del mundo. Un sangre pura nacido en una tribu indígena de la tundra del norte de Europa. Como puedes ver, es un arcano dorado y no le hace justicia decir que simplemente se parece a sus ancestros. No tenía nombre, así que lo llamé Beowulf. Bastante apropiado, ¿no crees? ¿Beowulf? El rostro de Alice era de complejidad, aunque no había vacilado cuando la destriparon. Beowulf, nombre del heroico matagigantes de las leyendas danesas, procede del inglés antiguo, una combinación de honeybee, abeja, y wildebeest, bestia salvaje. En pocas palabras, un oso. Es un nombre absurdo. Para nada, es un nombre muy lindo. Tal vez por el nombre o por la propia bestia dorada. Mientras resistía a su dolor, Alice se esforzaba por entender a Touko. En este sentido, ella era peor que Aoko. Por cierto, Beo llamó a estos otros perritos. Sinceramente pensé que no iban a tocar a una hija de Meister. Al menos hasta ahora. La boca de Touko esbozó una sonrisa. No la cálida que vio Soujuro, sino la sonrisa despiadada que una vencedora le muestra a una perdedora. El desdén en los ojos de Alice se convirtió en ira. El arcano dorado, ¿cómo logró traer a semejante criatura al mundo de los humanos? ¿Qué? Solo es oferta y demanda. La despoblación no es solo un problema humano. Sus viejas costumbres eran insostenibles y por eso lo compré por un alto precio. Bueno, más bien tuve que pagar por el derecho de sacarlo de su cueva. Como te habrás dado cuenta, utilicé mi cabello para el contrato con Beo. Me gusta pensar que es la alianza con una bestia en lugar de un family. Mientras hablaba, Touko notó algo extraño. Un sonido anormal. Un sonido antinatural que desgarraba la mente. Un sonido que no debería existir. Provenía del abdomen abierto de la chica. ¿Ya te estás regenerando? No, espera. ¿Qué es ese olor? Touko-san, siento que va a suceder algo increíble. Curioso, Beowulf se acercó, como un cachorro examinando un juguete nuevo. No la mires, ven acá, Beo, contrólate. Touko espantó al lobo con la mano. Beowulf bajó la cabeza mansamente y se retiró. Algo habré hecho mal si te pones a mirar la barriga de una chica. Debería darte vergüenza. ¿Eh? Pero tú sí puedes mirarla. Idiota, soy una chica, así que no pasa nada. De haber estado Aoko, les habría fulminado por su descaro, tal y como hizo con Flat Snark. Aún así me da mucha lástima. ¿Cómo puede tu madre Meister llamarse madre cuando te ha descuidado tanto? Con la mano enguantada, pasó los dedos por la herida en el abdomen de Alice. Un estallido de dolor recorrió el cuerpo de Alice. Alice había contenido sus gritos, pero finalmente se dejó escapar un largo suspiro. Giró la cara, presa del dolor o de la vergüenza. La piel aquí ya se está regenerando. Hay muchas crestas en los huesos, venas e incluso los órganos internos. Tener estos circuitos mágicos desde el nacimiento es un arma de doble filo. Reducen el tiempo de encantamiento, algo muy útil para un mago. Pero cuantos más hay, más dolor provocan. Los Ausaki tienen crestas en un solo brazo. Palidecemos frente a ti, ¿no crees?
Los emblemas mágicos a los que se refería Touko eran la herencia de la familia Ozaki transmitida por sus antepasados. Solo se pueden heredar. Aoko había recibido los que estaban destinados a Touko. Sin embargo, nuestros emblemas tienen sus propios inconvenientes. El olor que Aoko siente en su brazo derecho es el resto de su cuerpo humano reaccionando a la transformación del arcano. Su cuerpo mundano rechaza el brazo derecho, y ese dolor es el costo de su eliminación. Causa un dolor fantasma tanto físico como mental, como un imborrable pecado original. Pero cuando has llegado tan lejos, el dolor se vuelve insignificante. Uno no sabe si está vivo. ¿Todavía crees que eres humana? Lo cierto es que te comprendo. Ambas lo hemos pasado mal con maestros tan extraordinarios, ¿verdad, Alice? Acto seguido, Touko levantó el cuerpo de Alice. Las heridas de Beowulf se habían curado en gran medida. Aún así, su respiración era superficial, probablemente debido al dolor. Touko sostuvo suavemente el rostro de la chica entre sus manos. Estoy en deuda con tu madre Meinster. Además, mi única enemiga es Aoko. Los pulmones de Alice ansiaban oxígeno. Touko acercó sus labios a los de ella. La joven se retorció intentando escapar, pero Touko la sujetó con firmeza. Bajo la luna azul permaneció en silencio. Se escuchó el sonido de la respiración. Algo sólido se deslizó por la garganta de Alice. Había quedado sin fuerzas y dejó caer su brazo. Después de recostar a Alice, Touko se levantó. Te he dado una dosis de mi propia mezcla de cerva, pero no es fácil de contrarrestar. Si usas energía mágica, explotará, así que ten cuidado. Y no le des demasiada importancia a eso. Compartir cosas con la boca es algo que me gusta hacer. Mientras se aferraba desesperadamente a la conciencia, Alice miró a Touko desde el suelo. La desgracia del beso era mayor que el dolor que sentía en su cuerpo. Touko comenzó a alejarse con su lobo dorado acompañándola. Ninguna de las dos miró hacia atrás para ver la mirada de odio. Y casi se me olvidaba. ¿Recuerdas esos animales que llamó Veo? Hay muchos cerca del parque y lamentablemente siguen hambrientos. Veo es un macho alfa. Ver lo que Veo te hizo debe haberlos estimulado. De forma indirecta, Touko le había leído a Alice sus últimos ritos. En la naturaleza era habitual que los débiles que ya no podían moverse ofrecieran sus cuerpos para alimentar a los fuertes. Bueno, creo que eso es todo. Te espero una larga caminata, pero espero que llegues sana y salva a Alice. Con una sonrisa retorcida, la maga se adentró en la oscuridad. A medida que sus pasos desaparecían, se hacían más fuertes el sonido de los gruñidos. Alice apenas se podía enfocar la mirada. Los sabuesos parecían monstruos sacados de un libro de ilustraciones. Alice respiró hondo, su conciencia se desvanecía. El cielo era azul, los árboles eran inmensos, el parque era un cementerio. De reojo, Alice pudo divisar una cabina telefónica vacía. El teléfono sonó. Era la segunda vez que Soujuro oía su voz resonar en el frío vestíbulo. Apenas habían pasado unos minutos desde la llamada de Alice. Se preguntó qué querrían esta vez. La llamada persistía, decidida a no dejarlo pensando. Hola, ¿estás en la mansión Kuonji? ¿Eres tú, Soujuro-kun? Una voz alegre. Soujuro había estado esperando a Alice. Era Ozaki Touko. Por alguna razón, Soujuro no se sorprendió. Sí, soy yo. ¿Cómo estás, Touko-san? Soujuro revisó la hora. Creía que ya era medianoche. Fuera cual fuera la situación, Soujuro siempre mantenía la calma. Pudo oír a Touko intentando reprimir una carcajada. Tras tomarse un rato para calmarse, empezó a hablar de nuevo. Disculpa, parece que te gusta pillar a la gente desprevenida. En fin, ya te voy a responder. He estado muy ocupada hoy, quiero acabar con todo. Qué curioso, Ozaki justo estaba hablando de ti. Ya me lo imaginaba. En momentos así se nota que somos hermanas. De hecho, es lo único que tenemos en común. El ritmo. Me imagino que también intentaste que parara.
Como Osaki, sé que no se lo tomó muy bien y yo tampoco. Soujuro se dio cuenta de que probablemente tenía razón. Las palabras de Osaki tenían más sentido ahora. Vayamos al grano, no tengo tiempo para escuchar chismes. Quiero saber algo. ¿Osaki está ahí? Parecía preocupada por el paradero de su hermana. Pero Soujuro no había olvidado que Touko era su enemiga. Al pensar en Aoko y Alice, decidió ser evasivo. ¿Quién sabe? No sé qué respuesta quieres, Touko-san. La pregunta cambió drásticamente el tono de la conversación. Soujuro pudo escuchar a Touko murmurar por sí misma, molesta. Soujuro estaba demostrando ser más listo de lo que ella había previsto. Había que cambiar de táctica. Ya veo. Me imagino que no darme respuesta es lo mejor que puedes hacer. Al principio pensé que sería prudente no ignorarte, pero ahora no me gustaría que te metieras en esto. Por tu bien, mantente alejado de esto, ¿vale, Soujuro-kun? Su advertencia le salió del corazón. Soujuro respondió rotundamente sin volver a dar señales de nada. Parece que ella también quería que se alejara de todo esto. Hasta Soujuro se dio cuenta de que las chicas estaban siendo amables a su manera. Pero, ¿quién pidió esa amabilidad? Ya me voy a despedir, estoy más ocupada de lo que parece. Pero hay una cosita, sé que no es justo, pero no me lo perdonaría si no te lo dijera. Así que tendré que poner la mitad de responsabilidad sobre tus hombros. Touko se rió. Esa carcajada demostraba que lo tenía en la palma de la mano desde el principio. Vi a Kuonji-san hace poco. Te llamó antes, ¿verdad? Su tono no había cambiado. Sonaba tan amable como antes. Aún así, en cuando Soujuro oyó el nombre de Alice, un escalofrío recorrió su espalda. Bueno, la vi hace unos segundos y está en mal estado. Apenas puede caminar y si usa algún emblema, la rebanarán en pedazos. Ah, y esos huesos rotos deben doler mucho. En fin, podría perder el conocimiento en cualquier momento, con tantos perros callejeros cerca. Eso es muy malo. Si me preguntas, tiene poco más de 10 minutos antes de quedar reducida a un montón de huesos. Hablaba como si estuviera contando un chiste. Si era una broma, era una de muy mal gusto. Pero Soujuro sabía que no lo era. Decía la verdad. No había oído que los perros atacaran a nadie en la ciudad, pero el ruido que oyó mientras hablaba por el teléfono con Alice cobró sentido. Perros, una manada de ellos, sin duda alguna estaban rodeando a su presa. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Apretando el auricular en la mano, Soujuro se maldijo. Alice estaba pidiendo ayuda. Incluso cuando estaba acorralada no había querido involucrar a Soujuro. Aún así, necesitaba ayuda. La forma en que dijo su nombre con tanta ligereza. ¿Dónde está? Habló de forma brusca. Aunque sabía que Touko era su enemiga, confiaba en que ella respondería. Esa fue la razón por la que la llamó. Puedo decírtelo, pero que sepas que en el momento en el que lo haga, te convertirás en mi enemigo. ¿Te parece? Soujuro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo estaban poniendo a prueba. Si ignoraba a Alice, estaría confirmando que no quería involucrarse. Pero si decidía salvarla, dime, ¿dónde está? Soujuro ignoró la pregunta de Touko. Obviamente no estaba dispuesto a convertirse en su enemigo, pero no iba a dejar morir a Alice. Había perdido su capacidad de pensar con sensatez y tampoco es que fuera muy bueno para eso. Sin embargo, no perdería el tiempo deliberando, simplemente seguiría sus instintos. Era una de las pocas veces que había sentido orgullo desde que bajó de las montañas. Bueno, estoy un poquito decepcionada, no quería matarte, pero bueno, ya me imaginaba que pasaría esto. Está en el Parque Natural de Yashirogi. Mira el mapa debajo del teléfono. Marqué la página la última vez que estuve allí. Te lo repito. Tienes 10 minutos si es que dura tanto. Será un milagro si dura un minuto más. Mientras escuchaba, la expresión de Soujuro se tornó en una irritación. Misaki y Yashirogi estaban a una estación de distancia. ¿Cuánto se tardaba en llegar a la estación desde la mansión? Más o menos 12 minutos. Pero para cuando bajara del tren en Yashirogi, habrían pasado casi 30 minutos. Parece cercano en el mapa, pero las conexiones de transporte por aquí son terribles. Quizás puedas coger el último tren, pero deberías ir a la segura. En fin, ahora eres mi enemigo. Espero que no te arrepientas de lo que elegiste. La línea se cortó. Touko había colgado el teléfono. Soujuro no hizo nada. Memorizó el mapa y se dirigió a la puerta. Sin tiempo para tomar su abrigo, salió corriendo hacia la nevada noche de invierno con la ropa que llevaba puesta.
Lo único que quedaba en el vestíbulo era el mapa desechado. Mostraba Ciudad Misaki. Había unos 15 kilómetros desde la mansión hasta el parque natural. 5 si ibas en línea recta, pero las calles no eran tan indulgentes. 4 pulgadas en el mapa, pero mucho más lejos en la realidad. Por primera vez, Soujuro maldijo a la ciudad. Las heridas de Alice no se limitaban a su abdomen. El lobo le había hecho un agujero en la espalda, aplastando sus vértebras inferiores y dejando sus 2 piernas paralizadas. Aunque sus emblemas mágicos estaban reparando el daño, probablemente tardarían otra hora en recuperarse. Al menos su corazón y sus delgados brazos seguían funcionando. Aunque después de arrastrarse por el suelo hasta la cabina telefónica, también le estaban fallando. Mientras los emblemas curaban sus heridas, un calor abrasador recorrió su cuerpo y amenazó con abrumarla. Era como si su cuerpo ya no fuera suyo, como si se estuviera transformando en otra criatura. El veneno que palpitaba en sus heridas abiertas lastimaba más sus emociones que su cuerpo. Estaba acostumbrada al dolor, pero no podía aceptar esa sensación inquietante. No tenía intención de hacerlo. El momento en que lo hiciera sería el último. Alice luchó con el malestar de su abdomen y sus emblemas mágicos, y con su conciencia sosteniéndose de un hilo, tomó el teléfono en su mano. Era poco probable que Aoko estuviera presente para contestar. Aún así, con los perros callejeros reunidos alrededor de la cabina, tenía que intentarlo. Fue Soujuro quien contestó. Alice sabía que era mejor colgar, pero su nombre se le escapó de la boca. Después de detenerse y luchar consigo misma durante algún tiempo, le vino a la mente una imagen de aquel chico inconsciente y colgó. Sus instintos habían vencido. No podía dejar que se involucrara. Y no solo porque fuera un espectador inocente. Era más que eso. Para Alice, Soujuro apareció ese día porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Solo pasó por sus labios el más leve suspiro. Sobre ella, la luna comenzó a desdibujarse. La nieve volvía a caer tan cerca y tan lejos. Los perros empezaron a lanzarse contra la cabina telefónica con un coro de gruñidos hambrientos. Alice respiró hondo por última vez y cerró los ojos. Vidrio, un material inusual para un ataúd. Pero la chica sabía, en algún momento recoveco de su mente, que había hecho lo correcto al no pedirle ayuda. El tiempo pasó. Una escena peculiar se hizo presente. Un campo de flores silvestres. El cielo despejado era demasiado azul, las flores tan numerosas que hacían que el campo pareciera yermo. El espectáculo fue tan deslumbrantemente bello que deseó poder apartar la vista. Seguramente debamos agradecerle al invierno. El viento frío transportaba el aroma de un paraíso lejano, impoluto de hombres y bestias. Era un atisbo de los campos más allá del invierno. Fácilmente se podría pensar de manera errónea que eran el más allá. Tras reflexionarlo, recordó que los funerales eran tristes, pero siempre hermosos. Lloró. Lanzó un quejido incongruente, un sonido de vida. Su respiración era forzada y errática. El corazón que una vez utilizó para defenderse del dolor era hueco y inútil. Era como si estuviera en el espacio entre el cuerpo y la mente desconectados. Una mujer que llora y un niño callado. Alto era el cielo, profundo el bosque, inmóvil la gente. No llegaban pasos ni voces de salvación. ¿Quién era ese que miraba inocentemente al cielo en la calma? Cuando recobró el conocimiento, Alice estaba subiendo una colina que le resultaba familiar. El aire frío de la noche casi le había congelado las manos y los pies. Temblaba como era de esperar de alguien a quien le habían destrozado el abdomen. ¿Chizuki-kun? Apenas podía comprender que la estaban llevando lentamente por Chiro Inosuka. Soujuro llevaba a Alice en su espalda y ascendía en silencio por la pendiente. Sus ojos tranquilos parecían estar sufriendo por el amargo frío. No parecía estar vestido para la época del año, ni siquiera un abrigo. Su cuello y sus manos estaban heladas. ¿Qué estás haciendo aquí?, Alice preguntó, aún desplomada sobre su cuerpo.
Intentó moverse, pero fue en vano. Lo último que quería era apoyar todo su peso en otra persona. Touko-san me llamó. Me dijo que estabas en problemas. Eres más terca que Osaki. ¿Por qué no me pediste ayuda? Tal vez no habría podido hacer mucho, pero es bueno saberlo. Sojuro habló con tono de reprimenda, con la mirada fija al frente. Sus palabras iban dirigidas más a sí mismo que a la chica que tenía en su espalda. Esto no te concierne. Tal vez, pero ahora sí. Hablamos más cosas en la casa. Sojuro se concentró en subir la colina. La pendiente sería más pronunciada desde aquí hasta la mansión. La idea de Sojuro subiendo esta empinada colina con ella a cuestas la sorprendió. Bájame ya, estoy bien. Tu estómago está expuesto, mi espalda te mantendrá cálida. No te preocupes, eres más ligera que la leña, así que esto es fácil. Solo me quedé sin alientos cuando llegué al parque. No hacía falta que me diera prisa. ¿Por qué no? En cuanto llegué, los perros salieron corriendo. Estoy seguro de que Touko-san sabía que eso pasaría. Seguramente no tenía la intención de acabar contigo, así que no estaba corriendo contra el tiempo. Debería darle las gracias por su compasión. Sojuro habló con desánimo, pero estaba equivocado. Aunque Touko no quería matar a Alice, le daba igual si moría. Al menos así lo veía Alice. No sabía cuánto había tardado Sojuro en llegar al parque, pero si no hubiera venido, la cabina telefónica se habría derrumbado y ella estaría muerta. Alice hizo todo lo posible por reprimir sus pensamientos y sentimientos. Se sentía tonta ante la idea de corregirlo y poco importaría. Pensar que tendría que agradecérselo era más doloroso que sus heridas abiertas. ¿Me cargaste desde el parque? Tuve que hacerlo. Los trenes dejaron de funcionar. Debí tomar un taxi, pero no traje mi billetera. Nunca había sentido lo limitante que era el dinero hasta hoy. Por primera vez, hoy, Sojuro soltó un suspiro. No tenía sentido tomarse un descanso. Ya había recorrido cerca de 6 millas así. Quizá la fatiga le estaba afectando. Sojuro estaba molesto con su propia debilidad. Estaba más molesto con su propia debilidad que con la dificultad de la caminata. ¿No te refieres a lo importante que es el dinero? Lo que quiero decir es que si hay algo que solo puedes usar con dinero, ¿no sería demasiado limitante? La inocencia de su pregunta hizo que Alice olvidara brevemente su dolor. Ella también se sentía alejada del mundo real, pero al lado del chico que la cargaba se sentía como una ciudadana normal. Es una respuesta propia de ti. Alice sonrió por sí misma. Mientras Alice reposaba la cabeza, algo suave tocó su mejilla, el collar que Aoko le había dado. Cuando volvamos deberías cambiarte y arreglarte. Ya luego podremos hablar en la sala. Touko-san ahora me ve como su enemigo. Aquellas palabras se elevaron en el aire hasta que llegaron a la cima de la colina. La puerta del bosque se alzaba ante ellos. Más allá, iluminada por la pálida luz de la luna, se alzaba la mansión. Al mirarla, la muchacha se sintió un poco decepcionada. Una reacción natural, pero no sabía de dónde le venía la tristeza. Una vez que entraron en la mansión, Alice se bajó de la espalda de Sojuro y caminó hacia el ala oeste. El ala oeste era su dominio, pero a los pocos pasos se desplomó en el suelo. ¡Alice! Sojuro corrió hacia ella, pero ella levantó la mano. Su gesto indicó que no debía acercarse. Sojuro se detuvo en seco con mucha preocupación. Su piel pálida brillaba por el sudor. Su expresión inusitadamente tensa se veía. Estoy bien, puedo ir sola a mi habitación. Quédate aquí. Voy a remendar mi ropa. Volveré pronto y entonces... La mirada de dolor en los ojos de Alice le dijo a Sojuro que hablarían más tarde. Sabía que no podía detenerla. Sojuro recordó que era ella la que sufría, no él. Está bien, cuéntame todo cuando te sientas mejor. Alice respiró hondo antes de desaparecer lentamente en el pasillo. Pasaron 5 minutos sin novedad. Alice regresó con un nuevo conjunto de ropa negra, pero su tez seguía pálida. Con un pequeño suspiro, se apoyó cuidadosamente en una columna del vestíbulo y bajó hasta quedar sentada. Alice, si te duele algo, deberías recostarte. Sojuro se sentó frente a ella en el frío suelo. Ya no me duele nada, no tengo que recostarme.
Me hicieron tragarme una cerva, así que mi cuerpo no puede curarse del todo. Al menos déjame pasarte una manta. No, si me quedo aquí el frío no me molestará. Parece que estaba diciendo la verdad. Suyuro recordó lo que Aoko le había dicho. Mientras Alice estuviese dentro de la mansión, se sentiría cómoda. Vale, espero que puedas sentirte cálida. Por cierto, ¿qué es una cerva? Es una especie de hierba medicinal. Recibe su nombre de lo que queda en las cenizas después de quemarse 7 veces en una estufa, y se utiliza como protección contra los espíritus. No es apta para la gente normal, pero para mí y para Oko es peor. Una vez que está en nuestros cuerpos, reacciona fatal a la producción de energía mágica y no podemos hacer más que esperar. ¿Es un veneno? No, como dije, solía usarse en medicina. Ahora mismo estoy usando energía mágica para curarme, así que tengo que combatirla, pero cuando esté curada mi cuerpo estará bien si procuro no usar magia. En pocas palabras, no seré de ninguna utilidad hasta que lo dijera por completo. Alice se detuvo. Decidió no indicar cuántos días tardaría. En fin, no deberías preocuparte por esto. Puedo aguantar el dolor, solo es el resultado de mi circulación. Se esforzó por mantener la calma. Aoko apenas había pestañeado cuando la golpearon en la espalda, así que los magos debían de tener un umbral de dolor inusualmente alto. Soujuro estaba sorprendido y desconcertado por lo que le había dicho. Si las heridas no contaban... ¿Qué? Si las heridas no contaban mientras el dolor no fuera demasiado fuerte, nada dolería excepto una herida mortal. Está bien, hablaremos mañana. Ahora mismo quiero que descanses. No me voy a recuperar para mañana, ¿vale? No importa, tienes que cuidarte mejor. Soujuro se levantó. Te llevaré a tu habitación, o quieres ir a la sala. Nunca he estado en el ala oeste, así que no sé dónde está tu habitación. Estoy bien aquí. Tengo que estar aquí para cuando Aoko vuelva. Alice miró hacia el tragaluz. La luz de la luna iluminó su rostro dolorido. El vestíbulo parecía permanecer en un castillo destartalado. Solo la luna y Alice parecían más vívidas que la realidad. ¿De dónde procedía su fuerza? Soujuro la observó. Sin comprender el significado de la mirada de Alice, dirigió su mirada al cielo nocturno tan impotente como estaba. Por tercera vez aquella noche, el silencio fue roto por el sonido del teléfono. Antes de que Soujuro pudiera moverse, una delgada sombra atravesó el vestíbulo. Cuando se dio cuenta de que era la debilitada Alice, ya habían tomado el auricular en la mano. ¿Aoko? Era la primera vez que Soujuro oía a Alice preocupada. Su tono era muchísimo más grave que cuando sufría su propio dolor. La pregunta de Alice solo recibió una breve respuesta de la voz del otro lado. Era una voz más frágil que la de Alice, como una llama parpadeante a un punto de convertirse en humo. Lo siento, me atraparon. El teléfono estaba lejos de los oídos de Soujuro, pero las palabras que captó no parecían ser las de Aoko. A pesar de haber dicho poco, no, precisamente porque había dicho tan poco. El peso de la derrota de Aoko golpeó duramente a Soujuro. Alice soltó el auricular en silencio. Momentos antes su cuerpo había estado luchando contra el dolor. Ahora se sentía más fuerte que nunca. Era como un espantapájaros transformándose en una hermosa estatua de piedra. Al ver esto, Soujuro finalmente lo comprendió. La expresión de Alice al mirar la luna había florecido del intento de aceptar una realidad invariable. Holy shit. Bueno, chicos, la verdad, muy interesante. Pasaron muchas cosas en este capítulo. Acabamos de descubrir, algunas de los hechizos de Touko y de las cartas. De hecho, lo que más me intriga, yo creo que es el uso del hombre lobo, ¿no? Porque si fue capaz de derrotar a Alice tan fácil, que se supone que es la más experimentada, que le espera a Aoko. De hecho, técnicamente ahí dice que la derrotaron, entonces la verdad está muy interesante. Este es el capítulo 10, o sea, pasamos al 11, es decir, quedan como 3 capítulos si no estoy mal. Entonces, literalmente, yo creo que
se viene el plot. Se viene el putísimo plot twist. Entonces, chicos, espero que la verdad les esté gustando tanto como a mí. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo llamado Magia Azul.